Buenas a todos, bienvenidos al campus de la Universidad Francisco Marroquín. Hoy tenemos el placer de contar para esta pequeña entrevista con el profesor Eduardo Zimmermann. El profesor Zimmermann es doctor en Historia, ex rector de la Universidad San Andrés en la Argentina y en la actualidad profesor de dicha casa de estudios. Uno de los grandes especialistas en la historia latinoamericana del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX. Bienvenido al campus, profesor. Gracias, Eduardo. Un gran gusto estar aquí. Vamos a hablar en esta cápsula de independencia judicial en América Latina y quizás la primera pregunta es si durante los procesos de independencia en el continente los independentistas, digamos, estaban preocupados por la independencia judicial o no, o se dejaron llevar sencillamente. Pues yo creo que como en muchos otros temas de la historia política de la primera mitad del siglo XIX, probablemente uno debe distinguir lo que la voluntad intentaba replicar en textos, códigos, leyes, constituciones, de lo que la práctica institucional política reflejaba en esas décadas. Y yo creo que esa práctica política, esa práctica institucional, estaba marcada por algunas realidades del contexto que le tocaba enfrentar a esas primeras generaciones. Uno era la persistencia cultural, podríamos decir, de fuertes personalismos. Y otro, yo creo que era un rasgo estructural que hacía difícil la independencia judicial y que facilitó el dominio de gobernadores que utilizaban a jueces como agentes propios. Algunos de esos rasgos estructurales muy obvios son, por supuesto, la pobreza de recursos materiales y la escasez de recursos humanos, muy pocos juristas, muy pocos abogados en grandes extensiones de territorio, que forzaba a la gente a tomar ayuda de gente no especialmente preparada para cumplir con la administración de justicia, pero que debían suplir esas falencias estructurales. Así que yo creo que por más fuerte que fuera la preocupación por adoptar los principios, y ciertamente los hispanoamericanos veían los principios de los Estados Unidos o de Europa Occidental y trataban de replicar en sus textos esos principios, las realidades del contexto marcaban fuertes limitaciones. Y a medida que el siglo XIX avanza, digamos, y que, bueno, ya hay cierta evolución constitucional en determinados países, ¿hay algún caso de éxito? Por ejemplo, quiero decir, ¿hay algún país en el cual, pues, esas imposibilidades de formación, logísticas, económicas, porque no había fondos para conseguir la independencia judicial, se hicieron realidad en algún estado fruto de su evolución? Porque al final, claro, el siglo XIX son muchos años, ¿no?, en los cuales se va probando y errando. ¿Hay algún caso, digamos, excepcional o que pueda servir para nuestros televidentes para decir, bueno, hubo un rayo de luz en determinada parte del XIX, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que los mismos hispanoamericanos del siglo XIX percibían que en algunas de estas sociedades había preocupaciones más fuertes por establecer lo que podríamos llamar el Estado de Derecho o un precedente de Estado de Derecho. Muchos hispanoamericanos vieron siempre a Chile como una gran excepción y Chile como el ejemplo del gran Estado legalista en el cual existía una fuerte preocupación por establecer esos principios. También Colombia, ¿no? Uno piensa en la figura de Santander y lo que se llamó el santanderismo, tal vez un apego hasta exagerado por el cumplimiento alrededor de la letra de la ley, que marcó muy fuertemente esas dos sociedades. Yo creo que a lo largo del XIX, tanto Colombia como Chile, a pesar de los vaivenes de la política, de las cuales tal vez Chile siendo un ejemplo más de estabilidad, pero en ambas sociedades tuvieron los vaivenes que la política latinoamericana en general del siglo XIX sufrió en términos de inestabilidad y de desorden, pero en ambas sociedades se veía ahí un apego más fuerte al espíritu del Estado de Derecho de lo que en otras sociedades se veía. En las demás también, por supuesto, había instancias de consolidación institucional gradual, donde hubo ciertamente progresos desde mediados de siglo en adelante. En el mundo liberal de la región, ¿no?, siempre se habla muy bien de Argentina y de la Constitución de Alberdi, de esa segunda mitad del siglo XX argentino. ¿Había un compromiso con la independencia judicial en la Argentina en la segunda mitad del siglo XX o a partir de 1880? En la segunda mitad del XIX yo creo que Argentina es en parte integra lo que podríamos llamar una ola de liberalismo constitucional, donde uno puede verlo esto en Colombia, en México, en Argentina, en los textos constitucionales de esa década del 50 y también del 60, por una parte, y por otro lado hay un rasgo yo creo distintivo que es el fervor con que las élites dirigentes argentinas de las décadas del 60 y 70 adoptaron el modelo jurisprudencial norteamericano, adoptaron no solo
los antecedentes de la manera de interpretar el texto de Filadelfia, sino en la construcción del Poder Judicial Federal, que estuvo copiada prácticamente letra por letra de la Judiciary Act norteamericana, y se ve también en la jurisprudencia de la Corte Suprema y de los primeros tribunales federales argentinos de la década del 60 y 70, un apego muy estrecho a la letra de las decisiones de las Cortes Federales norteamericanas. Había ahí un intento de fijar, en ese caso, la legitimidad de las nuevas instituciones judiciales, reflejando el prestigio que las instituciones norteamericanas querían tener. Por otro lado, la designación de la primera Corte Suprema fue también, en cierto modo, un intento por establecer principios de independencia judicial, porque el presidente Mitre en 1863 convocó a muchos opositores de su partido a integrar la Corte Suprema. Y eso quedó marcado también como un precedente de mirada, de iluminadora sobre de qué manera se veía el Poder Judicial como algo que no necesariamente debía estar subsumido en los deseos del Ejecutivo. Estas cápsulas suelen ser pequeñas, ¿no? Pero no puedo evitar hacer una pregunta un poco sobre la actualidad, ¿no? Hablando de ese pasado, ¿no? De ese siglo XIX latinoamericano tan interesante, ¿no? En la actualidad, y desde un punto de vista subjetivo y como una opinión, ¿somos esclavos de los errores del pasado o hay cierto rasgo de optimismo hacia el futuro? ¿Cómo ve un poquito el futuro de la región en ese campo de la independencia judicial y del Estado de Derecho? Bueno, yo veo con optimismo, no necesariamente la vinculación del optimismo viene por lo que el siglo XIX le legó, sino más bien yo creo que por las tragedias que el siglo XX marcó y que han hecho que las sociedades latinoamericanas empiecen a apreciar nuevamente el valor de la independencia judicial y el valor de contar con frenos institucionales al avasallamiento que el poder político puede hacer de los derechos individuales, de los derechos humanos, de las garantías constitucionales. Entonces creo que habiendo pasado por esos traumas que fueron inestables como fue el siglo XIX, las tragedias que el siglo XX latinoamericano vio fueron ciertamente más duras todavía. Y yo creo que habiendo pasado por esas lecciones, uno no puede menos que ver con optimismo y pensar que esas sociedades aprendieron de la importancia de esos resortes, de esos mecanismos institucionales para establecer un orden republicano, liberal, democrático más exitosamente. Pues bueno, esperando que les haya interesado esta cápsula y agradeciendo al profesor pues este interesante diálogo, nos despedimos. Un gusto y hasta la próxima.